volvemos después de este pequeño problema tecnológico que seguramente no tienen los ET ni los ovnis. Podemos comunicarnos con Bonn, Alemania, y el periodista Diego Zúñiga, autor de Noticias de Marte, quien está aquí acompañándonos para ser el primero en hablar en este lanzamiento de Ustedes Nunca Sabrán. Ya, bueno, muchas gracias por la invitación. Primero a Juan Jorge, que ha tenido la amabilidad de sumar a su panel a una persona que es reconocidamente escéptica del tema. Y habitualmente a este tipo de personas como yo no nos invitan a las presentaciones de libros o a los debates. Así que habla muy bien, para empezar, del autor, con esa apertura hacia otro tipo de visiones del problema OVNI. También para mí es un placer estar aquí compartiendo panel con grandes amigos, con grandes profesionales, como el mismo Juan Jorge, a quien respeto mucho como periodista, y también a mi colega Patricio Ausleme, que está en Atlanta, otro periodista, otro colega por el que siento enorme respeto y afecto. El libro, vamos a hablar de un libro que parece ser una reedición, pero en realidad no lo es un libro nuevo en comparación con Ustedes Nunca Sabrán, que salió el año 77, poco después del avistamiento del que hoy celebramos un nuevo aniversario. Se trata de una presentación original, nueva. Yo valoro especialmente la invitación de Juan Jorge porque él sabía de antemano que seguramente yo no iba a estar muy de acuerdo con las conclusiones y con la forma de plantear el tema en su obra, y sin embargo tengo que decir que se trata de un libro original, con una aproximación novedosa al caso Valdés, algo que parecía muy difícil considerando que hace poco tiempo, el año, bueno, ya no tampoco, el año 2010, Patricio Ausleme lanzó la investigación más acabada que se ha realizado sobre el tema, La Noche de los Centinelas, y sin embargo Juan Jorge se las ingenió, lo que habla muy bien de su astucia y de su perspicacia para acercarse al caso. Se las ingenió para ofrecer algo nuevo, algo distinto, con una aproximación que podrá llegar a conclusiones o tener un acercamiento al tema que yo puedo no compartir, pero sí valoro mucho la, la valentía con la que se aproxima al tema, cómo plantea preguntas y busca responderlas a través de distintos métodos, consultando distintas técnicas y presentando y poniendo nuevamente sobre la mesa un caso que es relevante, que es con mucho el caso más importante que ha dado la ufología chilena. Así que desde ese punto de vista, por supuesto que es un libro valioso, y por supuesto que es un libro que va a marcar ahí un hito en la no tan larga UFO-bibliografía chilena. Ahora último se están publicando muchos libros, pero Ustedes Nunca Sabrán, el del año 77, fue recién el segundo libro de ovnis publicado en Chile después de Los Sin Nombre. Y bueno, nuevamente Juan Jorge vuelve a la carga y lo hace de una muy buena manera, presentando un caso que es un caso polémico. Eso ya lo vamos a conversar seguramente, lo van a plantear también los otros colegas, los otros panelistas, que se da en un contexto que suele ser pasado por alto cuando se presenta el caso, un caso que ocurre en plena dictadura. Juan Jorge esto lo plantea y lo hace por lo demás muy bien, contextualiza también el momento histórico de nuestro país en relación también con los vecinos. En ese momento había una hipótesis de guerra con los tres países, el año 77, el año 78 Chile casi entra en guerra con Argentina, y uno dice que tiene que ver esto con los ovnis. Bueno, tiene mucho que ver porque el contexto histórico y la situación política de un país puede también tener influencia en los avistamientos, y a mí me parece que en este caso sí la tuvo. Eh, un caso que se da a conocer un mes después de que ocurre, por medio de lo que se ha dado por conocer siempre un corresponsal, cuando en realidad no era un corresponsal periodístico, el señor Pedro Aranea. Se informó siempre que era una patrulla, en realidad no era una patrulla. O sea, ya desde el comienzo el caso tiene una serie de contradicciones
lo que no es raro porque los protagonistas también son muchos, pero hay contradicciones que son flagrantes, como por ejemplo que algunos soldados dicen que sí estaban armados y otros dicen que no. Unos dicen que había un perro con ellos y otros dicen que no. Y eso ya nos da pie para entender que los testimonios humanos son siempre falibles y como tales hay que tomarlos. Tiempo después, el año 2007, Valdés dio una explicación nueva para su caso, dijo que había ido a orinar y que él siempre vio a sus compañeros y que después se cayó de una muralla que él intentó saltar y por eso quedó inconsciente. Es una explicación que parece plausible, que en un principio a mí personalmente me convenció cuando entrevistamos junto al periodista argentino Alejandro Agostinelli el año 2007 en Temuco a Armando Valdés. Pero con el tiempo se ha ido diluyendo un poco esa explicación. A mí me parece también que es importante en torno al caso Valdés considerar el hecho de que los soldados habían estado bebiendo alcohol, una cosa que suele no mencionarse, pero que a mí me contó el año 98 el cabo Flores, que bebían cocoroco, que es un alcohol muy, muy fuerte que produce euforia y a veces confusión, estados de confusión y alucinaciones. Es un tema del que no se habla mucho, pero claro, porque podría echar abajo el caso. También llevaban muchas horas sin dormir, que siempre son factores que hay que tener en cuenta cuando uno se enfrenta a una investigación ufológica y que no han sido muy bien puestos en su verdadera dimensión. Después también Valdés el año 99, cuando da una entrevista a Pedro Carcuro, que analiza, por cierto, Juan Jorge en su libro, habla de muchas cosas de las que después los ufólogos tienden a olvidarse, ¿no? Habla de una H, que había visto una H por ahí en un intento bastante pueril por vincular su caso con el caso Humo, un fraude reconocidísimo hace mucho tiempo, que salvo JJ Benítez, todo el mundo lo considera un fraude. Y dijo que lo visitaron los hombres de negro, entonces empezó a incluir elementos que son típicos de la ufología en un intento, como digo, de dar realce a un caso al que además él estaba dando promoción porque quería publicar un libro que finalmente no se publicó. Pero en resumen, porque creo que me estoy pasando, no tengo retorno, así que no tengo idea si ya me están escuchando, si ya están tirando tomates, no lo sé. Pero para ir redondeando, me parece que este libro tiene la virtud de volver a poner sobre la mesa un caso interesante que ha sido muy bien investigado antes por Patricio Ausleme, pero al que siempre se le pueden agregar datos, se le pueden hacer aproximaciones novedosas y creo que Juan Jorge Faundes, el JJ bueno, como yo le digo con mucho afecto, logra dar una brisna, una brisa de una pátina, por decir otra palabra poética, una pátina de novedad y está bastante bien desde ese punto de vista, sin ninguna duda. Gracias. Nadie ha tirado tomate, así que estamos absolutamente... Puedes estar tranquilo al respecto. Quiere decir que no lo hice tan bien entonces. O han tirado algo más, así que estamos súper bien. Queremos ver si está Pato Auleme en línea y después conversamos entre todos, ¿cierto? Hola, ¿qué tal? Sí, acá estoy escuchando atento. Escuché atento la intervención de Diego y aprovecho de agradecer la invitación también porque fue muy grato poder verlo a usted, Juan Jorge, escucharlo, a Diego también. Vi a Sergio Sánchez por ahí también, entonces es muy grato poder ver y oír a personas a las que uno admira, personas que, en mi opinión, han realizado aportes realmente importantes a la ufología en Chile. Entonces yo me siento en deuda con ustedes por eso. Eh, Sobre el libro mismo, lo que puedo decir es que para mí fue una sorpresa doble, ¿ah? Por decirlo de alguna forma. ¿Por qué una sorpresa doble? Porque el libro, ustedes nunca sabrán, fue publicado en 1977 y como decía Diego, fue el segundo libro ufológico publicado en Chile y yo diría que fue el primer libro que habló específicamente sobre el caso del encuentro ovni en Pampa Yuscuma.
Juan Jorge a mí me ha contado un poco la historia de cómo surgió ese libro, cómo lo escribió y por qué salió tan pronto después de que ocurrió el caso. El caso ocurrió hace 46 años exactos desde hoy, el 25 de abril de 1977. Se conoció por la prensa 3 semanas después, el 16 de mayo del 77, un día lunes, y durante toda esa semana realmente se tomó la prensa en Chile y salió también al exterior, o sea, fue la noticia de la semana en diarios y en televisión. Sí, eso yo creo lo que hizo al caso tan célebre, que realmente fue como un golpe noticioso. Entonces, el libro, ustedes nunca sabrán, se convirtió rápidamente en un incunable de la ufología en Chile. Yo te diría que es un libro que cuesta conseguirlo, pero todavía se puede encontrar en librerías de compraventa de libros usados, en las librerías de viejos. Yo hasta al menos hace 5 o 3 años, en alguna ocasión lo vi, en las librerías de Galerías Véneto, en Providencia, por ejemplo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros, cuando hablábamos con Juan Jorge, de repente le manifestábamos como este deseo que teníamos de que de repente pudiera publicar nuevamente ese libro después de tantos años. Un libro más encima con un tremendo título. O sea, a mí me habría gustado que ese título estuviera disponible para usarlo yo en alguno de mis libros, en vez de usar La Noche de los Centinelas, habría sido un título ideal, pero en fin. Como ahora, gracias a Coliseo Sentosa y a Reediciones Anómalas, hemos tenido varias ediciones de libros en castellano y reediciones de libros clásicos. Varios de nosotros pensaron que este libro, ustedes nunca sabrán, podría de alguna forma ser reeditado. Y eso es lo que yo pensé que iba a ocurrir ahora. Entonces, por eso yo decía que me llevé una doble sorpresa, porque primero me encontré con que este libro no es una reedición del libro de 1977. Y la segunda sorpresa es que es un libro, yo diría, completamente nuevo. Las partes que toma de la edición del 77 realmente son muy pocas. Son pocos párrafos, pocas cosas que toma y le da un giro diferente, un giro distinto en que toma al caso de Pampa Yuscuma para poder abordarlo desde distintas facetas y de manera monográfica. Entonces, lo que yo traté de hacer en La Noche de los Centinelas fue reunir algunos antecedentes que probablemente eran poco conocidos o no se habían dicho antes. Traté de reinvestigar el caso, de hablar de nuevo con los protagonistas, etcétera, en lo que era una investigación periodística. A mí lo que me interesaba era tratar de abordar simplemente lo que yo pensé que eran los hechos. Y por ahí un poco, en ciertos capítulos, eh, me permitía especular respecto a una posible, eh, un posible caso de manipulación humana, que yo le llamo, donde el ovni habría sido algún tipo de helicóptero o algo por el estilo. Pero lo que hizo acá Juan Jorge fue ir más allá todavía y él toma el caso desde distintas aristas. Por ejemplo, él trata de ver cuál es el lenguaje corporal de Valdés en las distintas entrevistas que él ha dado desde 1977 para la televisión, por ejemplo, cosa que yo nunca hice y que yo tampoco sé que alguien más lo haya hecho. También aborda el tema desde puntos de vista que probablemente a algunos de nosotros nos parezcan cuestionables incluso, como ves, por ejemplo, el tarot. Él consulta el tarot respecto al tema de Pampa Yuscuma. Entonces, eso es algo que tampoco yo sé que se hubiera hecho y llama la atención. También aborda algunas teorías como desde el punto de vista de la física, de la ciencia, que yo ahí realmente no puedo decir mucho porque no es mi área, pero como decía Diego, logró tomar este tema y abordarlo desde puntos de vista novedosos. ¿Ah? Yo tomo el tema de la manipulación humana en un capítulo de La Noche de los Centinelas,
pero yo no sabía sobre un punto que habla Juan Jorge en el libro, que es el de la voz de Dios. ¿Ah? Que eso me quedó dando vuelta porque encontré que para esa hipótesis de la manipulación humana puede ser interesante. Lo único que él no abordó y que yo había visto, pero a partir de un tercero, fue el tema de la visión remota, ¿ah? Que también es un tema ampliamente cuestionado, pero sobre el caso de Pampa Yuscuma hubo un grupo de personas que hicieron como ciertos experimentos con visión remota para ver si el caso era o no era auténtico. Y según ellos era auténtico, era realmente un caso eh, paranormal, por decirlo de alguna forma. Pero por eso me vi sorprendido por esta publicación, así que invito a todos los amigos interesados en la temática OVNI a recurrir al libro, o sea, a comprarlo directamente con Juan Jorge o también adquirirlo a través de Amazon, porque está disponible en Amazon. Porque es algo nuevo sobre uno de los casos más importantes ufológicos que ha salido del territorio nacional acá en Chile. O sea, allá en Chile, yo no estoy en Chile en este momento. Eso es lo que podría comentar un poco al respecto. Y ahora dejamos al profesor Sergio Sánchez para que nos entregue su opinión. Bueno, ya se han dicho muchas cosas respecto del libro, pero quería aprovechar el momento para decir algunas cosas respecto de mi encuentro particular con el libro. La edición de 1977, que es bastante distinta a la actual, yo la vi en una librería precisamente en aquel año que fue tan crucial, que fue el año de una gran oleada, y también que se trataba de un hecho extraño, pero visiblemente amplificado por la prensa de la época. Y recuerdo que cuando leí el libro de Patricio Busneme, libro de 2010, me dejó la sensación de que había un montón de cosas que estaba pasando por alto. Y de que esa luz desconcertante, esa luz mala, por decirlo de alguna forma, ese fenómeno luminoso, anómalo, como lo llama Juan Jorge, el autor del libro que comentamos hoy, era algo que en cierto modo se imponía a los testigos con la fuerza avasalladora de su extrañeza. A mí me dejó inquieto el libro de Patricio Busneme. Mi propia comodidad mental se vio remecida y desafiada por ese libro. Bueno, pasaron los años, surgieron más datos respecto del caso, y me encuentro con el libro de Juan Jorge Faúndez, a quien, por supuesto, yo conocía a partir de su publicación de 1977 y de otras publicaciones, debo decirlo. En algún momento también me encontré con su libro El Apocalipsis de Chile, por otros temas completamente distintos, pero era una figura que yo tenía claramente ubicada en mi registro mental. Y me encuentro con un texto que, por suerte, mantiene esa misma aproximación. Una vez más lo digo, el caso Valdés no ha podido ser domesticado y la misma extrañeza que en cierto modo nos supera reaparece en este libro. Más allá de las hipótesis, uno puede estar convencido o no de lo que el autor plantea. No voy a avanzar sobre el punto para no adelantar indebidamente el núcleo de la hipótesis central del autor, y sobre todo porque me interesa despertar la curiosidad de quien me escuche para que compre el libro.
Pero lo cierto es que me llamó la atención el hecho de que de una forma u otra esa luz desconcertante, percibida como una amenaza, percibida como una puerta a lo desconocido, sigue vigente, a pesar del tiempo, en el libro de Juan Jorge Faúndez. Y esto me permitía a mí también reflexionar sobre algo a lo cual le vengo dando vueltas y que se vio estimulado por la lectura del libro, acerca de la posibilidad de pensar en el tema OVNI respecto de una hipótesis extraterrestre, si me permiten la expresión, una hipótesis extraterrestre desufologizada. Es decir, a la cual podamos desproveer, digamos, de los elementos que la ufología nos ha ido haciendo aceptar, que la ufología ha ido incorporando como capas rígidas. Y si pensamos en la hipótesis extraterrestre como algo distinto de aquello que la ufología siempre nos ha dicho, vehículos tripulados por ovninautas de carácter humanoide que siguen una especie de plan inteligente de exploración, y sin embargo, si, pese a que sobreviviese una hipótesis extraterrestre, el carácter de ella fuese totalmente distinto, esa luz desconcertante ante la cual las palabras cesan, todos los discursos se suspenden, todas las interpretaciones humanas en cierto modo se ven desbordadas por el abismo de ese encuentro ante lo desconocido. Si eso nos estuviese diciendo algo un día. Y por suerte el libro del autor a quien tengo a mi lado consigue, pese al paso del tiempo, pese a las décadas que han transcurrido y todo lo que se ha dicho, todo lo que hemos leído una y otra vez, todo el agua que ha corrido bajo el puente, el misterio se mantiene. Por decirlo así, esa luz perturbadora, misteriosa, amenazante, que es percibida instintivamente por los testigos como algo que les produce miedo, un miedo ancestral, el encuentro con lo luminoso, por decirlo de alguna forma. Esa luz sigue tan fuerte, tan desestabilizadora hoy como antes. Es como si no pasara el tiempo. Pueden pasar 100 años, 200, 1000 años, el universo entero. Y sin embargo, el encuentro con lo desconocido va más allá de nuestras capacidades racionales para poder interpretar. No voy a hablar de detalles porque yo me pierdo con los detalles. Yo soy muy malo con los casos. Cuando me preguntan de ufología chilena, yo de 3 casos no salgo. Pero de lo que puedo hablar con algún grado de información es acerca de la literatura mística. Y el libro de Juan Jorge Faúndez, el JJ Bueno, como bien lo denomina Diego, nos permite pensar una vez más un caso esencial. Y eso es lo que yo quiero rescatar en este momento. Agradezco mucho la invitación, me siento honrado de poder participar en este lanzamiento y no me queda más que convocar a posibles lectores para que se acerquen al libro y se atrevan a vivir la experiencia de pensar, compartiendo o no las hipótesis promovidas por el autor, debido a que más allá de lo que nosotros podamos teorizar, resulta claro, por lo menos para mí, que ninguno de los gestos despectivos que nos pudo haber suscitado en algún momento esta experiencia son suficientes para abarcarla o para explicarla en su totalidad. No tengo nada más que decir. Muy bien. Gracias, Sergio. Y antes de
de conversar entre todos y responder preguntas. Dejo a Cristian Rifo. Ahí sí, Ahí sí. Oye, no, yo más cerca de... la verdad es que súper contento de poder estar acá. Vine especialmente a acompañar a Juan Jorge Faúndez, que además yo siempre lo destaco porque él fue mi profesor en la universidad, así que le tengo un gran cariño y nos encontramos por esas cosas de la vida con estos temas. Tengo la suerte de tener uno de los ejemplares del primer libro, y bueno, la primera edición y todo, así que súper contento de poder tenerlo, así que espero que me lo pueda firmar, me lo pueda autografiar. Bueno, la verdad es que habíamos conversado hace, yo diría, un par de años, y yo siempre le planteaba la necesidad de todos los investigadores de poder conocer algo más de su mirada con respecto al tema Valdés. Yo valoro que en los últimos años también hay muchos investigadores que han escrito sobre el caso Valdés. Yo siempre lo digo, creo que el trabajo que hizo Patricio Burleme, que estuvo acompañándonos hoy desde Estados Unidos, es un trabajo importantísimo, completísimo. O sea, el que quiere saber del caso Valdés, todos los inicios de la experiencia de Valdés, más los análisis que se hicieron, creo que tienen que leer ese libro, y por supuesto que tienen que hoy leer porque aquí vienen, no sino que el siguiente, vienen una serie de análisis que son muy interesantes. Ya los mencionaron los panelistas que antecedieron. Hay análisis muy, muy interesantes. Yo tuve la suerte se lo comentaba el otro día también a Juan Jorge, de estar el día cuando Valdés estuvo en el DPAPA, por ejemplo, estar ahí en el estudio. Y claro, había muchas cosas que se ven cuando uno analiza la entrevista, pero que uno viéndola en vivo se da cuenta de muchos gestos que él hizo durante la... Y eso uno, si lo compara con la primera entrevista que le hizo Pablo Honorato, ahí uno puede darse cuenta, digamos, cuál es este cambio en la mirada que tuvo Valdés entre uno y otra entrevista. Yo tuve la oportunidad de escribir un libro también relacionado con La Pampa y Uscuma. Más bien fue una mirada, digamos, a partir de una ida a La Pampa y Uscuma con uno de los conscriptos, Raúl Salinas, y en base a eso hicimos un libro, pero que en realidad fue un trabajo de investigación que no tenía más que como objetivo contar esa visita a La Pampa y Uscuma, cómo fue esa mirada de este personaje que había sido parte de la experiencia de Valdés, que había sido uno de los protagonistas, cómo fue ese regreso a La Pampa y Uscuma, y que me contara la experiencia en el lugar. Eso fue lo que quisimos contar en ese libro. Está muy lejos de todos los trabajos de investigación que han hecho el profesor acá, Patricio Burleme. Yo feliz de poder tener todo este abanico hoy día de trabajos de investigación relacionados con el caso Valdés. Cuando nosotros partimos, el año 89-90, a investigar el fenómeno, hubiésemos querido tener mucha información relacionada con el caso Valdés, porque era uno de los casos, y sigue siendo uno de los casos más importantes de Chile. O sea, donde uno va, siempre te preguntan por el caso Valdés. Y bueno, y encontrar este libro también era, para nosotros como investigadores, era súper... Yo creo que lo logré después de como 10 años o más de buscarlo. Porque, claro, todos los que tuvieron la suerte de comprarlo no se iban a deshacer de él tan fácilmente. Yo creo que deben haber unos, no sé, por ahí decían algunos en la feria
de libros antiguos quizás uno podría encontrar, pero yo creo que ya es súper difícil. O sea, todos los que lo tenemos lo atesoramos y ahora vamos a atesorar el otro. Así que lo que yo planteo es que en el fondo estamos muy contentos de que el caso hoy día se está analizando desde diferentes miradas. La mirada de Juan Jorge Faúndez es interesante porque hace un análisis que no se había hecho, el tema de analizar las entrevistas y analizar las posturas de Valdés, las contradicciones quizás que Valdés tiene en algún momento. Creo que es un texto que hay que tenerlo, es un texto que hay que tenerlo, hay que analizarlo y tomarlo en su contexto, conjunto con todos los otros textos que se han hecho del caso Valdés. Contento de poder haber llegado acá y haberlo acompañado en este lanzamiento. El caso Valdés sigue siendo como les digo, uno de los más importantes. Creo que todavía quedan algunas aristas, por ahí lo mencionaba Sergio, algunas aristas que todavía no se han analizado, pero pese a que han pasado 46 años, uno sigue teniendo muchas dudas con respecto a lo que pasó en Lama Payuncuma. A partir, digamos, también de que el mismo Valdés en su momento se ha dado muchas vueltas con respecto al tema, también ha prometido escribir un libro con la verdad, libro que nunca ha aparecido. Así que yo creo que lo más importante es que se sigan haciendo cosas con respecto al caso Valdés, que se sigan produciendo investigaciones, y no solamente el caso Valdés, sino que de muchos otros casos que hay en Chile y que quizás por falta no sé si de ganas, pero sí quizás a lo mejor cuando estaban esos casos nosotros éramos muy jóvenes y teníamos pocos recursos, no teníamos quizás toda la preparación quizás como para hacer análisis más detallado de algunos casos que a mí me hubiese gustado analizar más en profundidad. Pero ojalá vengan nuevas generaciones también. Yo creo que libros como este también van a permitir de que reencantar a muchos otros jóvenes en diferentes partes de Chile y del mundo, porque el libro también está disponible por Amazon, para que se reencanten con la ufología, se reencanten con la investigación del fenómeno. Nosotros partimos hace muchos años. Uno dice siempre que va a entrar en el fenómeno y va a salir, pero uno siempre vuelve porque aparece un caso más interesante y vuelves a meterte en el tema. Así que yo feliz de haber estado acompañando a mi profesor, siempre le voy a decir profesor, y felicitarlo por este trabajo, por no es una reedición, es un libro nuevo, porque si uno analiza, como decía Diego Zúñiga, hay muy poco, no, creo que fue Pato Blem, parece, no sé quién lo dijo, pero que hay muy pocas líneas de lo que uno encontraba acá en el libro nuevo. Así que felicitaciones, profesor, por el trabajo y gracias por la invitación y por permitirme estar acá acompañándonos. Gracias a ti. Pablo. Juan Jorge, quisiera felicitarte por tu tremenda obra. De verdad, has hecho un desglose metodológico, viendo todas las teorías posibles, planteándose varias hipótesis, profundizando algunas hipótesis en torno a marcos psicológicos con varios autores, desde la PNL, Jung, etc. Has hecho un trabajo realmente fino. No has descuidado absolutamente nada. Yo creo la obra completa sobre la experiencia de Valdés, teniendo efectivamente esa humildad de poder dejar, las puertas abiertas, pero acotando el camino y ayudando a que esa gran instancia, el encuentro allá en Pampayúscuma, que es la experiencia ovni más famosa de Chile y una de las más prominentes del mundo, podamos tener quizás hoy día mayores elementos para poder encontrar algún tipo de respuesta a algo tan significativo y tan importante. Desde acá de Nueva York, un gran abrazo, Juan Jorge, y felicitaciones por tu trabajo. Sí, yo no escuché la pregunta, así que no sé si me la pueden resumir. ¿Cómo? Resúmele la pregunta. Puedes resumir la pregunta, ¿no?
para Diego Ah, y para Pato. o sea, lo que se consultaba era si podía compararse la importancia que se le da y la receptividad que hay ante la historia de Dionisio Llanca en Argentina con, por el contrario, las reticencias que produce la historia de Armando Valdés en Chile. Y me parece que el caso Yanca también genera reticencia en algún sector de la ufología argentina, al punto de que investigadores como Roberto Banch, por ejemplo, lo consideran un fraude. Claro, se ha investigado mucho, pero porque la ufología argentina también es muchísimo más rica que la ufología chilena, en el sentido de que tiene muchos más investigadores, investigadores activos, tiene una literatura mucho más poblada que la nuestra, programas de televisión, de radio, de los que nosotros no tenemos noticia quizá, pero que existen y que están siempre activos, mucha investigación en terreno, tienen hasta un museo OVNI. En fin, y me parece que la cantidad de investigadores que hay en Argentina es muy distinta, mucho mayor a la que tenemos en Chile y por lo tanto no es tan fácil hacer una comparación, pero aún así me parece que el caso Yanca tiene también una serie de cuestionamientos por un sector importante de la ufología argentina. El caso Valdés, escuché por ahí que se hablaba mucho de su condición de pastor evangélico, claro, me parece que eso también condiciona de alguna manera la respuesta de Valdés al fenómeno. No olvidemos que cuando él ve la luz, o los conscriptos ven esta luz que desata todo el caso, perdón, él le pide en nombre de Dios que se identifique. De- Años después del caso, Valdés se convierte oficialmente a la religión evangélica, pero él ya tenía un sustrato religioso importante. Y el hecho de que él sea pastor el año 99, por supuesto que condiciona su testimonio. Creo que Cristian lo comentaba, que él hace una interpretación demoníaca del caso a partir, por supuesto, de sus creencias. Y los casos están construidos sobre la base de los testigos. Son los testigos los protagonistas, son ellos los que condicionan la construcción del caso. Un Valdés ateo, ingeniero comercial de Las Condes, habría dado un testimonio completamente distinto a un Valdés religioso, soldado del norte de Chile. Y no sé, un médico habría dado una interpretación completamente distinta de la que da un astronauta, por decir una cosa extrema. Entonces es evidente que el testigo es parte central de la elaboración de un caso, de un testimonio, y en este caso específico, Valdés, con sus condicionantes previas, es el eje del testimonio y no se puede quitar la vista de ahí. Respecto al caso de Yanca y al caso de Pampa Yuscuma, a mí me parece que son casos que podría decirse que son equivalentes en cuanto al nivel de fama que tienen, a la celebridad que tienen. O sea, yo creo que ambos casos fácilmente se ubican entre los más célebres o los más conocidos fuera de Latinoamérica, casos latinoamericanos que son conocidos en el exterior, pero que sin embargo, hasta hace no mucho tiempo no se conocía tanta información sobre ninguno de ellos. O sea, lo que yo rescataría en esos casos y también en otros ha sido como la reciente reencuesta de los casos, la reciente reinvestigación. No olvidemos que ambos casos son de la época dorada de la ufología, de los años 70. Yanca es del 73, me parece, octubre, y Valdés es del 77. Y durante mucho tiempo, en ambos casos, los ufólogos y los interesados en general, los periodistas, no han tenido acceso a los testigos principales. Entonces, durante mucho tiempo, en mi opinión, el no tener acceso a las fuentes directas ha alimentado la especulación y el convertir esta historia y a estos personajes en verdaderas leyendas. Entonces, lo que yo quise hacer cuando investigué el caso fue un poco solucionar eso que yo veía como un problema, es decir, ir a los testigos, conversar con ellos de nuevo
y ver si contaban lo mismo que se contó originalmente o si contaban algo distinto, si aportaban algún testimonio nuevo, detalles nuevos o previamente desconocidos, como para aclarar qué es lo que había ocurrido. Y en el caso de Dionisio Yanca, es extraordinario que también ocurrió eso y hace menos tiempo. O sea, yo aquí me saco el sombrero ante la labor que está haciendo Lorena Chiarrata en Argentina, que ella dice que no se considera ufóloga, pero yo la considero mucho más ufóloga e investigadora que muchos que se consideran a sí mismos ufólogos y que se consideran de los más importantes y de los buenos, ¿eh? Porque Lorena realmente ha hecho un trabajo extraordinario, no solo en Argentina, también con casos chilenos, con el propio caso de Pampa Yuscuma. Ella ha conversado con Armando Valdés, ha conversado con algunos otros de los ex conscriptos, como por ejemplo con Humberto Rojas. También ha logrado encontrar a algunos testigos de casos como el de Lucio Quevedo, que también ocurrió en Putre. Entonces yo me saco el sombrero ante la labor que ella ha hecho, y lo que ella hizo fue nada más ni nada menos que relocalizar a Dionisio Yanca después de tanto tiempo y poder acceder a su testimonio en la actualidad. Y gracias a eso también otros ufólogos en Argentina pudieron conocer y conversar con Dionisio Yanca. Entonces eso a mí me ha llamado harto la atención. A Yanca incluso algunos lo daban por muerto, pensaban que él había muerto. Yo recuerdo por ahí el 2017 que yo estuve en Capilla del Monte y pude conocer allá al doctor Néstor Berlanda cuando él estaba reinvestigando el caso de Juan Oscar Pérez, este caso de Venado Tuerto, del que se hizo incluso un documental. Y me acuerdo que conversamos sobre Dionisio Yanca y yo le dije sobre mi deseo de que alguien lograra encontrar a Yanca si que estaba vivo y poder acceder nuevamente a su testimonio, y eso ocurrió. Entonces lo que yo rescato, o sea, después de tanto, a mí realmente de la ufología lo único que me interesa, y esto yo lo confieso, son los casos de encuentros cercanos. No porque crea que son reales ni mucho menos, sino que es porque es lo único que me parece que vale la pena investigar. Los casos como de avistamiento de luces lejanas, cosas así, realmente ya no me interesan en lo absoluto. Entonces creo que esto es lo que hay que hacer, reinvestigar casos de aquella época que algunos consideramos que es la época dorada de la ufología, los años 70, cuando ocurrían muchos de estos encuentros cercanos que de altísimo perfil. Y ahí, claro, cae dentro de eso el caso de Pampa Yuscuma, el caso de Dionisio Yanca, de Juan Oscar Pérez, y también casos anteriores como el de Antonio Vilas Boas en Brasil, del cual tampoco se sabe tanto, y hay algunos ufólogos que lo han reinvestigado, como Claudio Suenaga, que publicó un libro ahora hace poco con Coliseo Sentosa, un libro donde trata también el tema este de las relaciones sexuales en los encuentros con ovnis. Entonces eso a mí me parece que es algo rescatable y que de alguna forma conecta a ambos casos. Gracias. Gracias, Pato. Y con tu intervención, la anterior de Diego y de los panelistas, yo creo que vamos a poner salvo. ¿Cómo? Que sacamos todo ahí para que se acerque, para que salgamos todo ahí. Que se acerque, eso. Ahí está. Aquí estamos todos, más para acá. Entonces, con esta aparición de todos, damos por cerrado esta conversación a propósito del lanzamiento de este libro del OVNI, Ustedes Nunca Sabrán. Y espero que sea motivo de más comentarios. Ahí están los dos, ustedes nunca sabrán.
Así que muchas gracias de nuevo por participar, a Pato, Diego, Sergio, Cristian, a nuestro público, a Pablo que nos estuvo ayudando con los libros y las conexiones, en fin. Y será hasta, no sé, el próximo libro. Hasta 46 años más. Muchas gracias por la invitación y felicidades por el lanzamiento del libro, profe. Ya, Espero que los interesados vayan a por él y también por el primero, por Ustedes Nunca Sabrán, que lo encuentren ahí en alguna de las librerías de viejo. ¿Ah? Una joya bibliográfica.